Paz y bien, familia, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Este evangelio para domingo 28 del tiempo ordinario nos muestra una escena de curación y de acción de gracias. Tanto la primera lectura como el evangelio nos hablan de personas que sufren la enfermedad de la lepra, que en tiempo de Jesús la lepra no se entendía, no había una cura para ella y tenía una interpretación religiosa de que quien estaba enfermo de lepra era porque tenía muchos pecados, porque estaba recibiendo un castigo de Dios y por lo tanto era una persona impura. 10 leprosos en el Evangelio son curados y aquí fíjate cómo el evangelista nos lo muestra, porque en el libro de Levítico, en el capítulo 14, la ley manda que una vez que una persona es curada de la lepra, quien puede dar testimonio de esto es el sacerdote. Y de esa manera la persona curada se vuelve a integrar en la sociedad, en la vida de la comunidad, del pueblo. Pero aquí Jesús les dice a estos leprosos que vayan a presentarse al sacerdote. Todavía no son curados, no necesitan ir porque todavía no han sido curados de la lepra. Pero estos 10 leprosos confían en la palabra de Dios, confían en la indicación de Jesús y van al sacerdote y durante el camino son curados. De estos 10, solamente uno regresa para dar gracias. ¿Qué significa esto, familia? Nosotros con la fe podemos conseguir los bienes de Dios. Los bienes, las bondades de Dios los podemos conseguir con fe. Pero que solamente un leproso curado regrese a dar gracias a Dios significa que no solamente busca los bienes de Dios, sino que está buscando al autor de los bienes. Y por eso cuando esta persona curada regresa con Jesús, ya no solamente le da la curación, sino le asegura la salvación. Estar con Dios significa precisamente eso, participar de la vida eterna desde aquí y no solo buscar los bienes de Dios. Cuando nosotros somos pequeños, se nos enseña que tenemos que dar gracias. Es una señal de educación, de buenos modales y de respeto. Dar gracias por los bienes que recibimos. Con Jesús, la acción de gracias, nuestra búsqueda de Dios, no tiene que ser solo por educación, sino la acción de gracias tiene que ser fruto del amor. Tenemos que amar a Dios para estar con Él. Y otra cosa más, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, las personas que reciben la curación, el favor de Dios, por un lado es un sirio, un general sirio, y por el otro lado es un samaritano el que regresa para dar gracias a Dios. Religiosamente, culturalmente, estos dos pueblos eran enemigos del pueblo elegido de Dios, eran enemigos de los judíos. Por lo tanto, no adoraban al Dios verdadero y por lo tanto no conocían de la ley de Dios. Entonces, que Dios haga su favor a estas dos personas nos habla de esta universalidad de salvación de Dios y sobre todo las sorpresas que nos podemos llevar. Porque quienes muchas veces consideramos que están alejados de Dios, que son como cristianos o católicos de segunda categoría, porque no viven la fe, no están comprometidos en la fe tanto como nosotros, ellos nos pueden dar lecciones grandes y sorpresas que nos motivan a nosotros y nos deben de sacudir para no quedarnos en un conformismo y estar atascados en el crecimiento de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, familia, el Evangelio de ahora nos recuerda que buscar los bienes de Dios es importante porque lo necesitamos, pero sobre todo tenemos que estar cerca del autor de los bienes que recibimos. Y dar gracias a Dios desde nuestra vida significa participar de los sacramentos, vivir la misa, vivir la oración, sobre todo dedicarle y poner a Dios en el centro lo que a Él le corresponde, que es nuestras atenciones, nuestro tiempo y nuestra vida. Familia, nunca debemos de dejar de buscar al autor de los bienes. Yo soy Fray José Leiva y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.